Es un placer nuevamente estar con ustedes en este espacio dedicado a la reflexión y el estudio de la palabra de Dios, una pausa en el camino. Me da mucho gozo saludarlos en esta ocasión y antes de empezar nuestra reflexión de hoy, hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tu palabra ilumina nuestro camino y nos muestra por dónde debemos caminar. Porque nos evita desafíos, chascos, dificultades en nuestra vida espiritual que nos hacen retroceder del camino en el que debemos ir. Te suplicamos en esta hora que estés con nosotros al estudiar tu palabra y nos ayudes para no solo comprenderla, sino asimilarla en nuestras vidas bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando en los últimos días el segundo capítulo de la segunda epístola de Pedro, del apóstol San Pedro. Y en las primeras dos reflexiones estudiamos acerca del hecho de que hay personas que introducen dentro del pueblo de Dios enseñanzas que en vez de ayudar al crecimiento espiritual y a la verdadera libertad en Cristo, traen confusión y traen esclavitud. El apóstol, al describir lo que sucede con la persona que se deja atrapar por estas falsas enseñanzas, usa una metáfora en cierto modo chocante. Habla de estas personas como del perro que se vuelve a su vómito. Lo cierto es que resulta repugnante, ¿no es cierto?, hablar en esos términos. Pero el apóstol ciertamente quiso utilizar ese término para darnos un impacto, un verdadero impacto acerca de lo que significa haber recibido el mensaje de Dios, haber aceptado su palabra, haber recibido el mensaje acerca del perdón de los pecados, de la libertad en Cristo, de la transformación que Dios obra en nuestras vidas, y después aceptar enseñanzas que te dicen, haz lo que te dé el gusto hacer, porque tú estás en la libertad de vivir como quieras, ya que has aceptado a Dios. El apóstol dice que volver a las sendas antiguas, volver a los caminos antiguos de la vida en el pecado, es como el perro que vuelve a su vómito. El Señor Jesús utiliza otra metáfora. Más que una metáfora, describe una realidad espiritual de muchos individuos que han recibido libertad en Cristo, pero que después vuelven a su vida antigua. Él habla en San Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, acerca de la persona que recibe la salvación, recibe a Cristo, después de haber estado posesionada por el enemigo. Dice posesionada por un espíritu inmundo, por un espíritu malo, por un ángel del demonio, por uno de los muchos que se rebelaron en el cielo y siguieron los caminos de Satanás, de Lucifer. Y en este caso hay un individuo que es posesionado por un espíritu del demonio, pero acepta a Jesús, Jesús lo libera,
La oración de un siervo de Dios es respondida positivamente, es liberado, nace a nueva vida. Pero entonces comienza a abrir pequeñas avenidas de su corazón para el enemigo nuevamente. Y dice el Señor Jesús que es como que el espíritu que se había posesionado del individuo decide, tal vez al observar o al hacer pequeños toquecitos a la puerta del corazón y observar que el individuo responde de manera positiva en pequeñas cosas, decide tocar la puerta y ver si la persona está dispuesta a abrir. Y la persona abre. Y el individuo entra, y el espíritu entra. Y ve la casa, ahora limpia, arreglada, en una condición diferente. Porque el Espíritu de Dios ha hecho su obra en esa casa, la mente, el corazón del individuo que se entregó a Dios. Pero ahora, al encontrarla así, el espíritu inmundo, el espíritu malo, va corriendo e invita a otros 7 para que vengan y se posesionen nuevamente de la casa, como resultado de la decisión del individuo de haberle abierto la puerta nuevamente al espíritu maligno. Y dice el Señor Jesús que la condición de este hombre ahora llega a ser peor que su condición anterior. El abrirle pequeñas rendijas del corazón al espíritu maligno. El dar pasos equivocados en pequeños detalles. Comenzar a tambalear en la vida espiritual en vez de seguir aferrado de Cristo. Abrir la puerta del corazón a las insinuaciones de que tú eres libre, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Tal vez el pecado haya sido la glotonería o el pasar demasiadas horas frente a la televisión mirando cosas inapropiadas, lo que haya sido. Y ahora estás venciendo porque te diste cuenta que te convertiste en un momento en esclavo de Satanás y el Señor te libertó. Tienes que seguir agarrado de Cristo, viviendo diariamente en oración intensa, estudiando diariamente su palabra para poder ser victorioso, plenamente victorioso, permanentemente victorioso, en vez de abrirle pequeñas rendijas de la puerta de tu corazón al enemigo, porque cuando tú le abres pequeñas rendijas, es como dice el dicho que conocemos muchos en países latinoamericanos, le das la mano y te toma el codo. Por lo tanto, amigo, es apropiado que hoy nuevamente yo te invite para entregarle nuevamente tu corazón enteramente a Jesús y para aferrarte de Él, para que Él te libere totalmente y puedas vivir una vida de victoria plena en Jesús. Oremos, Padre nuestro, te damos gracias porque en Jesús encontramos libertad completa, porque no importa cuánto nos hayamos hundido en el pecado, Jesús nos libera plenamente. Ayúdanos a vivir día con día aferrados de Él para vivir en victoria completa y definitiva. En el nombre de Jesús. Amén.